Ecos de la Deep Web. No era la primera vez que me sumergía en la parte más oscura de la Internet. Mi trabajo como investigador privado me había llevado a explorar muchos rincones oscuros, pero nada me había preparado para lo que encontraría en la Deep Web. Había recibido una serie de llamadas anónimas que mencionaban desapariciones vinculadas a un sitio web oculto, un lugar donde se transmitían en vivo rituales extraños y perturbadores. La curiosidad, mezclada con una necesidad casi patológica de descubrir la verdad, me llevó a encender mi ordenador y comenzar la búsqueda. Pasé días navegando por foros oscuros y sitios web encriptados. La información era escasa y, a menudo, contradictoria. Las desapariciones parecían estar relacionadas con una serie de transmisiones en vivo, pero los detalles eran vagos. La gente hablaba en susurros digitales, como si temieran que incluso sus palabras escritas pudieran atraer la atención no deseada. Finalmente, después de una semana de búsquedas infructuosas, encontré una pista, un foro oculto que solo se podía acceder mediante una serie de claves encriptadas. Logré descifrar las claves y acceder al foro. Era un lugar siniestro, lleno de discusiones sobre rituales antiguos y oscuros, y sobre entidades que supuestamente habitaban entre las sombras de nuestra realidad. Lo que más me llamó la atención fue un hilo en particular, titulado Las transmisiones del más allá. Los usuarios discutían sobre una serie de transmisiones en vivo que mostraban rituales de invocación. Algunos hablaban de ellos como si fueran espectáculos morbosos, otros como si fueran eventos sagrados. Pero todos coincidían en algo: aquellos que participaban en las transmisiones nunca eran vistos de nuevo. Decidí profundizar más. A través de mensajes privados, logré contactar con uno de los usuarios más activos del foro. Después de una larga y cuidadosa conversación, me proporcionó un enlace a la próxima transmisión. La cita era para la medianoche del siguiente sábado. El enlace solo funcionaría durante la transmisión y una vez terminada, se autodestruiría, eliminando todo rastro de su existencia. El sábado llegó y, con él, una sensación de anticipación mezclada con temor. A medianoche, ingresé al enlace y me encontré en una página minimalista. En el centro de la pantalla, un video en vivo comenzaba a reproducirse. La calidad era sorprendentemente buena, considerando la naturaleza clandestina del sitio. La cámara enfocaba una habitación oscura, iluminada solo por velas dispuestas en un círculo. En el centro del círculo, una figura encapuchada murmuraba palabras en un idioma desconocido. A medida que la transmisión avanzaba, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Las palabras del encapuchado se volvieron más intensas y el aire en la habitación parecía vibrar con una energía extraña. De repente, dos figuras más aparecieron en la pantalla, arrastrando a una persona atada y amordazada. Mi corazón se detuvo por un momento al darme cuenta de que estaba presenciando un sacrificio. El ritual se desarrolló con una precisión escalofriante. Los movimientos eran meticulosos, como si cada gesto tuviera un significado profundo. La víctima, ahora claramente consciente de su destino, luchaba con desesperación, pero sus esfuerzos eran inútiles. La figura encapuchada levantó un cuchillo ceremonial y, con una rapidez inesperada, lo hundió en el pecho de la víctima. Un grito ahogado resonó por la habitación, seguido por un silencio sepulcral. Entonces, algo imposible sucedió. La pantalla comenzó a distorsionarse, y por un breve momento, pude ver una forma oscura y amorfa emergiendo de las sombras, como si el sacrificio hubiera llamado a una entidad de otro mundo. La figura se inclinó sobre la víctima y, en un acto que desafiaba toda lógica, pareció absorber su esencia, dejando solo un cuerpo inerte. La transmisión terminó abruptamente. Me quedé sentado en la oscuridad, procesando lo que había visto. Todo en mí quería creer que era una farsa, una elaborada puesta en escena para asustar a los curiosos. Pero algo en la manera en que la entidad se movía, algo en los ojos de la víctima, me decía que lo que había presenciado era real. Decidí investigar más a fondo. Utilicé cada recurso a mi disposición, siguiendo las pistas que me llevarían a los responsables de los rituales. Mi búsqueda me llevó a un antiguo culto, conocido en los círculos más oscuros de la Deep Web como los Seguidores de la Sombra.
Este culto, según las leyendas, había estado activo durante siglos, realizando rituales para invocar a entidades de otra dimensión a cambio de poder y conocimiento. Mis investigaciones me llevaron a un pequeño pueblo en el medio de la nada. Llegué en una noche lluviosa, la oscuridad del cielo reflejando el ominoso sentimiento en mi interior. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que vi me miraron con recelo. Era evidente que los habitantes del pueblo estaban al tanto de algo, pero el miedo les impedía hablar. Finalmente, encontré una pista en un antiguo diario que compré en una tienda de antigüedades local. El diario pertenecía a un hombre que había vivido en el pueblo hace más de 100 años. Sus páginas estaban llenas de relatos sobre rituales oscuros y desapariciones misteriosas, similares a las que había presenciado en la transmisión. Lo más inquietante era una entrada que describía una caverna oculta en las afueras del pueblo, donde el culto realizaba sus rituales más sagrados. Decidí ir a la caverna, armado solo con una linterna y mi determinación. La entrada estaba bien oculta por la vegetación, pero logré encontrarla gracias a las descripciones en el diario. El aire dentro de la caverna era frío y pesado, y un silencio sepulcral llenaba el espacio. A medida que avanzaba, podía ver símbolos tallados en las paredes, símbolos que coincidían con los que había visto en el foro. Finalmente, llegué a una cámara abierta. En el centro, un altar de piedra cubierto de velas parpadeantes. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras observaba la escena. No estaba solo. Desde las sombras, figuras encapuchadas emergieron, sus rostros ocultos, pero sus intenciones claramente malignas. Me acorralaron, y antes de que pudiera reaccionar, fui golpeado en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté atado al altar, incapaz de moverme. Podía escuchar susurros a mi alrededor, palabras en un idioma que no entendía, pero cuyos significados oscuros sentía en lo más profundo de mi ser. La figura encapuchada que lideraba el ritual levantó un cuchillo ceremonial igual al que había visto en la transmisión. El pánico se apoderó de mí mientras comprendía que estaba destinado a ser su próxima víctima. Cerré los ojos, esperando el golpe fatal, pero en el último momento, algo cambió. Un ruido ensordecedor resonó por la caverna y la figura encapuchada se detuvo. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo una sombra amorfa emergía del suelo, la misma entidad que había visto en la transmisión. Pero esta vez, no venía por mí. Se abalanzó sobre los encapuchados, devorándolos con una voracidad inimaginable. Las cuerdas que me ataban se aflojaron y, con un esfuerzo desesperado, logré liberarme. Corrí hacia la salida, los gritos de los encapuchados resonando en mis oídos. No miré atrás hasta que estuve fuera de la caverna, y cuando lo hice, vi cómo la entrada se sellaba a sí misma, como si la entidad estuviera cerrando la puerta tras de sí. Regresé al pueblo, mi mente en un estado de confusión. Intenté contarle a la policía lo que había sucedido, pero mis palabras sonaban como las de un loco. Nadie me creyó, y finalmente, me rendí. Abandoné el pueblo, dejando atrás los horrores que había presenciado. Ahora, de vuelta en mi oficina, me pregunto si todo fue real. Las imágenes y los sonidos de la caverna aún me persiguen y a veces, en la oscuridad de la noche, siento una presencia observándome. Quizás la entidad me dejó ir, pero no sin marcarme. Tal vez, en algún rincón de la Deep Web, alguien más está viendo una transmisión en vivo y yo soy el siguiente en desaparecer. La maldición de la Deep Web. Nos considerábamos aventureros de la era digital. Como adolescentes, éramos curiosos por naturaleza y la Deep Web era un territorio inexplorado que prometía misterios y emociones. Fue durante una de nuestras incursiones nocturnas que descubrimos el club. No tenía un nombre llamativo ni una descripción detallada, solo una invitación críptica, sesiones espiritistas en vivo. ¿Te atreves a contactar con el más allá? Era tarde y estábamos aburridos. La curiosidad superó cualquier rastro de prudencia y decidimos seguir el enlace. Nos llevó a un sitio minimalista con una interfaz oscura y siniestra. Había un calendario de eventos y un chat en vivo lleno de usuarios que discutían sobre sus experiencias. Era un club de aficionados a lo paranormal, todos ansiosos por la próxima sesión espiritista.
La sesión estaba programada para la medianoche. Nos registramos utilizando alias para proteger nuestras identidades, aunque en retrospectiva, esas precauciones resultaron inútiles. A medida que se acercaba la hora, el chat se llenó de actividad. La anticipación era palpable, incluso a través de la pantalla. Finalmente, llegó el momento. La transmisión en vivo comenzó, mostrando una habitación oscura iluminada por velas. En el centro, una mesa circular con un tablero Ouija y 4 sillas vacías. Una figura encapuchada entró en la habitación y se sentó frente al tablero. Su voz, distorsionada para ocultar su identidad, comenzó a recitar un antiguo cántico en latín. Observábamos con fascinación, sintiendo una mezcla de escepticismo y emoción. Pero entonces, algo cambió. La cámara comenzó a temblar ligeramente y una brisa inexplicable apagó algunas de las velas. La figura encapuchada continuó con el cántico, aparentemente imperturbable. De repente, el tablero Ouija se movió, marcando las letras VENGANZA. Nos miramos, sorprendidos y algo asustados. La sesión continuó, y la figura encapuchada hizo una serie de preguntas al espíritu. Las respuestas eran inquietantes, llenas de odio y resentimiento. ¿Quién eres?, preguntó la figura, y el tablero respondió, aquel que fue traicionado. La sesión terminó abruptamente cuando todas las velas se apagaron de golpe y la transmisión se cortó. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que habíamos visto. Algunos de nosotros lo tomaron como una simple broma, una puesta en escena para asustar a los incautos. Otros, sin embargo, sentimos una incomodidad que no podíamos sacudirnos. Esa noche, me costó dormir. Soñé con la figura encapuchada y el espíritu vengativo. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. Pensé que era solo el efecto de la sesión, que con el tiempo se desvanecería. Pero al día siguiente, las cosas comenzaron a empeorar. Uno de mis amigos, el más escéptico del grupo, fue el primero en notar algo extraño. Comenzó a escuchar susurros cuando estaba solo en su habitación. Al principio, pensó que era su imaginación, pero los susurros se volvieron más claros y persistentes. Luego, otro amigo comenzó a ver sombras moviéndose en su visión periférica, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Las experiencias paranormales se intensificaron rápidamente. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos, y todos comenzamos a sentir una presencia constante y opresiva. Era como si algo nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, sentí un frío intenso y un peso en el pecho que me impedía moverme. Los susurros llenaron el aire, palabras ininteligibles que resonaban en mi mente. Sentí como si algo invisible me estuviera asfixiando. Justo cuando pensaba que iba a perder el conocimiento, la presión desapareció y los susurros cesaron. Nos reunimos para discutir lo que estaba sucediendo. Todos estábamos experimentando fenómenos similares y era evidente que algo nos había seguido desde la sesión espiritista. Decidimos investigar más sobre el espíritu que habíamos contactado, con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de él. Volvimos al club en la Deep Web y comenzamos a leer todos los foros y testimonios que pudimos encontrar. Descubrimos que el espíritu al que habíamos llamado era conocido como el traicionado. Según las historias, había sido un hombre que, siglos atrás, fue traicionado y asesinado por sus propios amigos durante un ritual. Su espíritu había quedado atrapado en el limbo, lleno de odio y sed de venganza. Nos dimos cuenta de que teníamos que realizar un ritual de exorcismo para liberar al espíritu y sellar su presencia para siempre. Encontramos un antiguo texto que describía el procedimiento necesario, pero requería ciertos ingredientes y una preparación meticulosa. Reunir los ingredientes fue un desafío en sí mismo. Tuvimos que conseguir velas negras, sal consagrada y un amuleto específico que supuestamente tenía el poder de contener espíritus malignos. Mientras tanto, las manifestaciones paranormales se volvían cada vez más violentas. Uno de mis amigos fue empujado por una fuerza invisible y sufrió una conmoción cerebral. Otro comenzó a tener pesadillas tan intensas que despertaba gritando cada noche.
Finalmente, llegó el momento de realizar el ritual. Nos reunimos en la casa de uno de mis amigos, donde las manifestaciones habían sido particularmente intensas. Preparamos todo según las instrucciones del texto antiguo, formando un círculo de sal y encendiendo las velas negras alrededor de la mesa donde habíamos colocado el tablero o ouija y el amuleto. Comenzamos a recitar las palabras del exorcismo, sintiendo una tensión palpable en el aire. Las velas parpadeaban violentamente y los susurros se intensificaron, llenando la habitación con una cacofonía de voces. De repente, el tablero o ouija comenzó a moverse por sí solo, marcando las letras NUNCA. El pánico se apoderó de nosotros, pero continuamos con el ritual, alzando nuestras voces para ahogar los susurros. Sentí una presión en el pecho, similar a la que había experimentado antes, y el aire se volvió irrespirable. Justo cuando pensaba que no podríamos soportarlo más, una explosión de luz llenó la habitación, cegándonos momentáneamente. Cuando la luz se desvaneció, el silencio reinaba. Las velas estaban apagadas y el tablero o ouija estaba en el suelo, partido en dos. Sentimos una extraña calma, como si una presencia pesada hubiera sido levantada. Habíamos logrado sellar al espíritu, pero no sin consecuencias. A pesar de que las manifestaciones paranormales cesaron, las secuelas psicológicas fueron profundas. Todos nosotros sufrimos de insomnio, ansiedad y un miedo constante a lo desconocido. Uno de mis amigos nunca pudo superar la experiencia y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Otro se mudó lejos, intentando escapar de los recuerdos que lo atormentaban. Por mi parte, he intentado seguir con mi vida, pero las cicatrices de esa noche permanecen. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar susurros y me pregunto si realmente hemos logrado sellar al espíritu o si solo lo hemos enfurecido más. La Deep Web sigue siendo un lugar que evito a toda costa, un recordatorio de que algunas puertas no deben ser abiertas y que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. La biblioteca maldita. Siempre me consideré un ávido buscador de conocimiento. Como estudiante universitario, pasaba horas en la biblioteca, devorando libros sobre todo tipo de temas. Mi interés en lo oculto comenzó como una mera curiosidad académica, pero con el tiempo se convirtió en una obsesión. Quería saber más, quería descubrir lo que estaba más allá del velo de lo conocido. Fue esta búsqueda la que me llevó a la Deep Web, a una biblioteca virtual que contenía libros prohibidos sobre necromancia y demonología. Encontrar la biblioteca no fue fácil. Me tomó semanas de investigación y navegar por foros oscuros y encriptados. Finalmente, encontré un enlace en un comentario enterrado en un foro de ocultismo. La página a la que me llevó era simple, casi minimalista, pero la lista de libros disponibles era impresionante. Había textos antiguos, manuscritos olvidados y grimorios que prometían revelar los secretos más oscuros del universo. Decidí empezar con un libro titulado El Arcanum Oscuro. Era un manuscrito antiguo, escrito en latín, que supuestamente contenía hechizos y rituales para invocar y controlar entidades sobrenaturales. Pasé noches enteras traduciendo y estudiando el texto. A medida que profundizaba en sus páginas, sentía una mezcla de temor y fascinación. Los rituales descritos eran complejos y peligrosos, pero prometían un poder inimaginable. La primera vez que intenté uno de los rituales, lo hice por pura curiosidad. Seguí las instrucciones al pie de la letra, un círculo de sal, velas negras y una serie de cánticos en latín. Al principio, no pasó nada. Me sentí decepcionado y un poco estúpido. Pero entonces, las velas comenzaron a parpadear y una brisa fría llenó la habitación. Una sombra amorfa apareció en el centro del círculo, una presencia oscura que llenó el aire con una sensación de peligro inminente. Intenté comunicarme con la entidad, siguiendo las instrucciones del libro. Sentí una respuesta en mi mente, una voz que no era una voz, un susurro que resonaba en lo más profundo de mi ser. La entidad me ofreció conocimiento y poder a cambio de mi lealtad. Sin pensarlo dos veces, acepté. Al principio, los resultados fueron impresionantes. Mis estudios mejoraron drásticamente, obtenía respuestas a preguntas complejas sin esfuerzo y mi confianza creció.
Me sentía invencible. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a tener pesadillas, visiones de oscuridad y desolación. Sentía que algo me observaba constantemente, incluso cuando estaba rodeado de amigos. La primera señal de que algo estaba realmente mal ocurrió una noche mientras estaba estudiando en mi habitación. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera perforando desde dentro. Miré hacia abajo y vi marcas oscuras apareciendo en mi piel, formando símbolos que reconocí del arcanum oscuro. Intenté limpiarlas, pero no desaparecían. Estaban grabadas en mi carne, un recordatorio permanente del pacto que había hecho. Las cosas empeoraron rápidamente. Las entidades que había invocado comenzaron a reclamar mi vida y la de mis seres queridos. Mi novia fue la primera en notar algo extraño. Comenzó a sentir una presencia en su apartamento, sombras que se movían en la oscuridad y susurros que la mantenían despierta por la noche. Le conté lo que había hecho, esperando que pudiera ayudarme, pero solo la asusté más. Intentó convencerme de que dejara los libros y buscara ayuda, pero yo estaba demasiado profundo en mi obsesión. Una noche, mientras dormíamos, me desperté de repente sintiendo una presencia en la habitación. Vi una figura oscura parada al pie de la cama, observándonos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mi novia. Ella gritó, pero no pude hacer nada para ayudarla. La entidad la estranguló hasta que quedó inmóvil, y luego desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, paralizado por el miedo y la culpa, sabiendo que era mi culpa. Intenté explicarle a la policía lo que había sucedido, pero mi historia sonaba ridícula. Dijeron que debía haber sido un intruso, pero no encontraron ninguna evidencia de entrada forzada. Fui arrestado bajo sospecha de asesinato, pero al no encontrar pruebas concretas, me dejaron en libertad. Sin embargo, mi reputación quedó destruida. Mis amigos y familiares me dieron la espalda, pensando que me había vuelto loco. Aislado y desesperado, volví a la Deep Web en busca de respuestas. Necesitaba encontrar una manera de detener a las entidades antes de que reclamaran más vidas. Encontré un segundo libro, el Liber Mortis, que prometía revelar cómo sellar las puertas entre nuestro mundo y el de los espíritus. Era un texto aún más oscuro y peligroso que el primero, pero no tenía otra opción. Pasé días estudiando el Liber Mortis, intentando entender los complejos rituales descritos. Descubrí que para sellar las puertas, necesitaría realizar un ritual de exorcismo usando un espejo negro y una serie de cánticos específicos. El ritual requería un sacrificio de sangre, algo que me llenó de horror, pero sabía que era la única manera. Preparé todo lo necesario y esperé la noche adecuada. La atmósfera era densa, el aire cargado de una electricidad inquietante. Encendí las velas negras y coloqué el espejo en el centro del círculo de sal. Me corté la palma de la mano y dejé que mi sangre cayera sobre el espejo, recitando los cánticos con una voz temblorosa. El espejo comenzó a brillar con una luz oscura, y pude ver figuras amorfas moviéndose en su superficie. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera desgarrando desde dentro. Las marcas en mi piel ardían y el aire se llenó de un chillido ensordecedor. Las figuras en el espejo se acercaron, intentando escapar, pero el círculo de sal las mantenía a raya. Continué recitando los cánticos, mi voz cada vez más débil. Sentí que mi vida se desvanecía, pero sabía que no podía detenerme. Finalmente, el espejo estalló en 1000 pedazos y las figuras desaparecieron. El chillido cesó y el aire se calmó. Me desplomé en el suelo, agotado y sangrando, pero aliviado. Había logrado sellar las puertas, al menos por ahora. Las semanas siguientes fueron una lucha constante. Mis heridas físicas sanaron, pero las cicatrices psicológicas eran profundas. Dormía poco, siempre con la sensación de que algo me observaba. Mis estudios sufrieron y mi vida social era inexistente. Los pocos que aún hablaban conmigo me trataban con cautela, como si temieran que mi locura fuera contagiosa. Una noche, mientras revisaba mis notas, encontré una carta que no recordaba haber visto antes. Estaba escrita con una caligrafía antigua y firmada simplemente como el maestro. La carta me felicitaba por mi éxito en sellar las puertas,
pero también me advertía que el pacto no podía ser deshecho. Las entidades me habían marcado, y aunque estaban selladas, siempre encontrarían una manera de regresar. La carta terminaba con una frase inquietante: la verdadera lucha apenas ha comenzado. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna y la desesperación se apoderó de mí. Sabía que no podía escapar de las consecuencias de mis acciones. Las entidades volverían, y esta vez estarían más decididas que nunca. Me mudé a una pequeña cabaña en el bosque, intentando alejarme del mundo y de los peligros que había desatado. Llevé conmigo los libros prohibidos, con la esperanza de encontrar una solución definitiva. Pasé meses estudiando y practicando rituales de protección, pero siempre con la sensación de que algo se avecinaba. Una noche, el aire se llenó de un silencio sepulcral y las sombras en la cabaña parecían cobrar vida. Sentí una presencia opresiva y supe que las entidades habían regresado. Corrí hacia mi pequeño altar de protección y encendí las velas negras, recitando frenéticamente los cánticos de exorcismo. Las sombras se acercaron y pude ver sus formas amorfas y sus ojos llenos de odio. El dolor en mi pecho regresó, más intenso que nunca. Las marcas en mi piel ardían como brasas y sentí que mi vida se desvanecía. Las entidades comenzaron a hablar en susurros que llenaban el aire, reclamando mi alma. Sabía que no podía luchar contra ellas para siempre. En un último esfuerzo desesperado, invoqué a una entidad superior, un ser de luz que, según los textos, tenía el poder de enfrentar a las sombras. La cabaña se llenó de una luz cegadora y las sombras chillaron y se retorcieron. Sentí una paz momentánea, pero también una tristeza profunda. Sabía que el precio por invocar a esta entidad superior sería mi propia vida. Las sombras desaparecieron, y la luz comenzó a desvanecerse, llevándose mi conciencia con ella. La máscara de la bruja. Siempre había sido una apasionada de las antigüedades. La historia y el misterio que rodeaban los objetos antiguos me fascinaban. Mis amigos solían burlarse de mi obsesión, pero para mí, cada pieza tenía una historia única, una ventana a otra época. Fue esta pasión la que me llevó a la Deep Web, en busca de rarezas que no se encontraban en los mercados convencionales. Pasaba horas navegando por los rincones más oscuros de la red, explorando mercados ocultos y subastas clandestinas. Una noche, encontré una tienda virtual que vendía artículos supuestamente encantados. La tienda era discreta, con descripciones vagas y fotos borrosas. Sin embargo, un objeto en particular captó mi atención: una máscara antigua, de apariencia exquisitamente detallada, tallada en madera oscura y adornada con intrincados grabados. La descripción afirmaba que la máscara pertenecía a una bruja del siglo XVII y que poseía poderes sobrenaturales. La historia era intrigante, y aunque la racionalidad me decía que probablemente era una estafa, la curiosidad y el deseo de poseer una pieza tan única me llevaron a comprarla. El precio era exorbitante, pero no pude resistir. El paquete llegó unos días después, envuelto en varias capas de papel marrón y plástico de burbujas. La máscara era aún más impresionante en persona. La madera estaba desgastada por el tiempo, pero los detalles seguían siendo nítidos. Me la puse frente a un espejo, notando cómo encajaba perfectamente sobre mi rostro, como si hubiera sido hecha para mí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento o algún ruido de la casa, pero los susurros persistieron, cada vez más claros. Podía escuchar palabras, frases completas, revelando secretos oscuros sobre las personas que conocía. Al principio, fue perturbador, pero también sentí una extraña fascinación por lo que estaba descubriendo. Los susurros me revelaron que uno de mis colegas en el trabajo había estado robando dinero de la empresa durante años, que mi vecina tenía un pasado criminal que ocultaba, y que uno de mis amigos más cercanos había traicionado mi confianza en múltiples ocasiones. La máscara parecía desvelar las verdaderas intenciones y secretos de quienes me rodeaban. Decidí confrontar a mi amigo más cercano sobre lo que había escuchado. Al principio, negó todo, pero cuando le di detalles específicos, su rostro palideció y confesó entre lágrimas. Esa confirmación me convenció del poder de la máscara.
Empecé a usarla con más frecuencia, aprovechando su habilidad para descubrir verdades ocultas. Sin embargo, los susurros se volvieron más insistentes y oscuros. Ya no solo revelaban secretos de los demás, sino que empezaron a hablarme directamente, contándome historias de venganza y traición. La voz principal era la de una mujer, susurrante y llena de odio. Me decía que su alma estaba atrapada en la máscara, que había sido una bruja poderosa condenada injustamente y que buscaba vengarse de aquellos que la habían traicionado. Al principio, intenté ignorar los susurros, pero se volvieron más persistentes y perturbadores. Comenzaron a interferir con mi vida diaria. No podía concentrarme en el trabajo, y mi comportamiento errático comenzó a preocupar a mis amigos y familiares. Me aislé cada vez más, obsesionada con la máscara y la voz de la bruja. Una noche, la voz me ordenó realizar un ritual para liberarla. Estaba desesperada por librarme de la constante tortura mental, así que accedí. Siguiendo sus instrucciones, preparé un altar en mi sala de estar, encendiendo velas negras y trazando símbolos extraños en el suelo con sal. Me puse la máscara y comencé a recitar las palabras antiguas que la voz me susurraba. Sentí una presencia oscura llenar la habitación, una energía palpable y aterradora. La máscara se calentó contra mi piel y mi visión se nubló. De repente, me encontré en un lugar que no era mi casa. Era un bosque oscuro y sombrío, lleno de sombras que se movían en la periferia de mi visión. La bruja apareció ante mí, una figura alta y esbelta con ojos brillantes y maliciosos. Me di cuenta de que había cometido un error fatal. La bruja no buscaba solo su liberación, quería poseer mi cuerpo. Intenté luchar, pero su poder era abrumador. Sentí que me arrancaban de mi propio cuerpo, mi conciencia empujada a un rincón oscuro mientras la bruja tomaba el control. Cuando desperté, ya no era yo misma. Podía ver y oír, pero no podía controlar mi cuerpo. La bruja usaba mi voz, mis manos, mi vida. Observé impotente cómo destruía todo lo que me importaba, alejando a mis seres queridos y hundiéndose en actos oscuros y malignos. Mis amigos intentaron ayudarme, pero la bruja era astuta. Se deshizo de ellos uno por uno, utilizando los secretos que había revelado para manipular y destruir sus vidas. Sentí una desesperación y una impotencia abrumadoras, atrapada en mi propia mente mientras la bruja tomaba todo lo que había sido mío. Finalmente, la bruja llevó mi cuerpo al bosque donde la había visto en mi visión. Realizó un ritual final, uno que sabía que sellaría mi destino. Sentí una última oleada de dolor y luego, nada. Mi conciencia se desvaneció en la oscuridad, dejando solo a la bruja en control. Ahora, soy una prisionera en mi propio cuerpo, una espectadora silenciosa y sin poder de los horrores que la bruja inflige. Y mientras escribo estas palabras, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, las encuentre y entienda lo que ha sucedido, escucho los susurros de la bruja riéndose en mi mente, sabiendo que nunca seré libre. El payaso maldito. Siempre hemos sido escépticos. Las historias de terror que circulaban sobre la Deep Web nos parecían ridículas, exageraciones diseñadas para asustar a los ingenuos. Así que cuando mi amigo y yo encontramos una tienda en la Deep Web que vendía cajas misteriosas con supuestos objetos malditos, no pudimos resistirnos a la tentación de demostrar que todo era una farsa. La descripción de la caja que elegimos era vaga pero intrigante, contenía un muñeco de payaso que, según la leyenda, estaba poseído por un ente maligno. Nos reímos de lo absurdo que sonaba, pero la curiosidad y el deseo de desacreditar estas historias nos llevaron a hacer la compra. La caja llegó unos días después, empaquetada de manera simple, pero con una extraña aura de misterio que ambos intentamos ignorar. Nos reunimos en mi casa para abrir la caja. La emoción del momento se mezclaba con una leve incomodidad que ninguno de los dos quería admitir. Dentro de la caja, envuelto en papel de burbujas amarillento, estaba el muñeco de payaso. Era pequeño, de unos 30 centímetros de altura, con una expresión grotesca pintada en su rostro. Sus ojos eran de un vidrio oscuro que reflejaba la luz de manera inquietante. Lo sacamos de la caja y lo colocamos en la mesa del comedor. Nos reímos de su aspecto y de la supuesta maldición que lo acompañaba. Pero,
A medida que la noche avanzaba, la risa se convirtió en un silencio incómodo. Algo en el muñeco nos hacía sentir observados, como si esos ojos de vidrio estuvieran vivos. Decidimos hacer una grabación para documentar cualquier actividad extraña, aunque no esperábamos encontrar nada. Dejamos la cámara encendida y nos fuimos a dormir, intentando ignorar la sensación de inquietud que se había apoderado de nosotros. A la mañana siguiente, revisamos la grabación. Al principio, todo parecía normal, pero alrededor de las 3 de la mañana, la cámara captó algo perturbador. El muñeco se movió. No fue un movimiento brusco, sino un giro lento de la cabeza hacia la cámara. Nos miraba directamente. Nos miraba. Nos quedamos paralizados, sin saber qué pensar. Mi amigo sugirió que tal vez había algún mecanismo oculto en el muñeco, algo que se activaba por la noche. Pero no encontramos nada que explicara el movimiento. Decidimos dejarlo pasar, aunque ambos estábamos visiblemente nerviosos. Esa noche, los ruidos comenzaron. Susurros suaves que venían de la sala, risas ahogadas que resonaban en la oscuridad. Me levanté varias veces para comprobar, pero no encontré nada. Sin embargo, cada vez que volvía a la cama, los susurros volvían, más insistentes y más cerca. Mi amigo decidió pasar la noche en su casa, dejando el muñeco conmigo. Esa fue la peor decisión que pudimos haber tomado. A solas con el muñeco, la actividad paranormal se intensificó. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y comencé a escuchar pasos alrededor de mi cama. Encendí la luz y vi al muñeco, parado en la puerta de mi habitación, mirándome con esos ojos oscuros. Grité y lo lancé al armario, cerrando la puerta con fuerza. Pasé el resto de la noche despierto, con la luz encendida, esperando que amaneciera. Al día siguiente, mi amigo volvió, y le conté lo que había sucedido. Ambos estábamos aterrorizados, pero decididos a deshacernos del muñeco. Intentamos quemarlo, pero el fuego se apagaba cada vez que nos acercábamos. Lo enterramos en el jardín, pero al día siguiente estaba de vuelta en la mesa del comedor, cubierto de tierra y con una sonrisa aún más siniestra. Nuestros días se convirtieron en un tormento constante. El muñeco nos acosaba en cada momento. Risas inquietantes llenaban la casa, sombras se movían en los rincones y los susurros nunca cesaban. Nuestros amigos y familiares empezaron a notar nuestro comportamiento errático, pero no podíamos explicarles lo que estaba sucediendo sin parecer locos. Mi amigo, que siempre había sido el más escéptico de los dos, comenzó a perder la cordura. Pasaba horas observando al muñeco, murmurando cosas que no lograba entender. Una noche, lo encontré en la sala de estar, hablando con el muñeco como si estuviera teniendo una conversación. Intenté sacarlo de la casa, pero él se resistió, diciendo que el muñeco tenía algo importante que decirle. Fue en ese momento que me di cuenta de que el muñeco estaba destruyéndonos, alimentándose de nuestro miedo y desesperación. Intenté contactar a expertos en lo paranormal, pero nadie parecía poder ayudarnos. La situación empeoraba cada día. Una noche, escuché un grito desgarrador proveniente de la sala de estar. Corrí hacia allí y encontré a mi amigo en el suelo, con el muñeco sentado sobre su pecho. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Intenté revivirlo, pero era demasiado tarde. El muñeco se reía, su voz resonaba en la habitación, una mezcla de la risa de un niño y el crujir de madera vieja. Desesperado, tomé al muñeco y lo llevé al bosque. Lo arrojé a un río cercano, esperando que el agua se lo llevara y nos dejara en paz. Pero cuando regresé a casa, el muñeco estaba allí, sentado en la mesa del comedor, seco y con esa sonrisa siniestra. Mi vida se desmoronó. Perdí mi trabajo, mis amigos se alejaron y mi familia pensó que había perdido la razón. Cada noche, los susurros y las risas continuaban y cada día, la presencia del muñeco se volvía más opresiva. Sentía que estaba siendo consumido por la oscuridad, perdiendo mi voluntad de vivir. Finalmente, decidí escribir esta historia como una advertencia. No soy el mismo que antes. El muñeco me observa mientras escribo estas últimas palabras, sus ojos oscuros llenos de malicia. Sé que mi tiempo se está acabando. He intentado todo para librarme de esta maldición,
pero no hay escape. Si encuentras esta historia, aléjate de la Deep Web y de sus misteriosas promesas. No cometas el mismo error que nosotros. Hay fuerzas en este mundo que no deben ser desafiadas. Ahora, mientras los susurros se hacen más fuertes y el frío se cierne sobre mí, sé que el payaso maldito ha ganado. Mi destino está sellado, y pronto seré otro de sus juguetes en su macabra colección. El ventrílocuo maldito. La afición por los objetos antiguos y raros era algo que había heredado de mi abuelo. Crecí rodeada de antigüedades y piezas de colección que contaban historias de tiempos pasados. Así que cuando descubrí la Deep Web y sus mercados oscuros, me sentí atraída por la posibilidad de encontrar artefactos únicos que no se podían conseguir en ningún otro lugar. Una noche, mientras navegaba por una tienda virtual de antigüedades en la Deep Web, encontré algo que llamó mi atención de inmediato, un muñeco de ventrílocuo antiguo. La descripción decía que había pertenecido a un famoso ventrílocuo de principios del siglo XX y que estaba en excelente estado. La foto mostraba un muñeco inquietantemente realista, con ojos de vidrio que parecían seguirte y una sonrisa que te helaba la sangre. El precio era elevado, pero mi curiosidad y deseo de poseer algo tan único superaron cualquier consideración financiera. Pagué por el muñeco y esperé ansiosamente su llegada. Cuando finalmente llegó, estaba empaquetado cuidadosamente en una caja de madera forrada de terciopelo rojo. Saqué al muñeco y lo examiné de cerca. Era aún más impresionante en persona. La madera estaba desgastada por el tiempo, pero los detalles eran intrincados y realistas. Sentí un escalofrío al mirarlo a los ojos, pero lo atribuí a mi imaginación. Coloqué al muñeco en una silla en mi sala de estar, y esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir una extraña inquietud. Me acosté, pero me costaba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el muñeco me observaba desde el otro lado de la habitación. Finalmente, logré dormir, pero mis sueños fueron perturbadores, llenos de sombras y susurros. Los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Objetos que había dejado en un lugar aparecían en otro, y a menudo encontraba al muñeco en posiciones diferentes a como lo había dejado. Al principio, pensé que estaba olvidando las cosas o que tal vez mi gato estaba moviendo el muñeco, pero la inquietud persistía. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché un ruido suave proveniente de la sala de estar. Era un susurro, casi inaudible. Me levanté y fui a investigar, convencida de que era mi imaginación. Cuando llegué a la sala, el muñeco estaba sentado en la misma posición, pero sus ojos parecían más brillantes, más vivos. Me acerqué lentamente, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. De repente, el muñeco movió su cabeza hacia mí y una voz ronca y susurrante llenó la habitación. «Hola, ¿quieres jugar conmigo?». Grité y retrocedí, tropezando con una mesa. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Salí corriendo de la casa y pasé la noche en casa de una amiga, demasiado aterrada para regresar. A la mañana siguiente, volví a mi casa, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. El muñeco seguía en su silla, con la misma expresión siniestra. Decidí deshacerme de él, pero cuando intenté levantarlo, sentí una fuerza invisible que me detenía. No podía moverlo. Desesperada, llamé a un amigo que se especializaba en lo paranormal. Cuando llegó, le conté todo lo que había sucedido. Examinó el muñeco y me dijo que había oído hablar de él antes. Según la leyenda, el ventrílocuo que había poseído el muñeco había hecho un pacto con una entidad oscura para obtener fama y habilidad sobrehumana. En su lecho de muerte, transfirió su alma al muñeco, condenándolo a una eternidad de soledad y deseo de venganza. Intentamos varios rituales para purificar el muñeco, pero nada funcionó. Los susurros se volvieron más intensos y la presencia del ventrílocuo se hizo más fuerte. Una noche, el muñeco tomó control de mi cuerpo mientras dormía. Me encontré en la sala de estar, con el muñeco en mis manos, moviéndolo y hablando con su voz. «Déjame en paz», gritaba mi mente, pero no tenía control. El ventrílocuo se estaba apoderando de mí.
Empecé a tener lagunas de memoria, despertando en lugares extraños con el muñeco siempre cerca. Mis amigos comenzaron a notar mi comportamiento errático y trataban de ayudarme, pero estaban tan asustados como yo. Una noche, en un acto desesperado, decidí quemar el muñeco. Llevé el muñeco al sótano, donde había preparado una fogata. Encendí el fuego y lancé el muñeco dentro. El fuego crepitó y las llamas lamieron la madera antigua. Sentí una oleada de alivio, pero fue efímera. El fuego de repente se apagó y el muñeco salió ileso, mirándome con esos ojos vidriosos y la sonrisa malévola. ¿Creíste que sería tan fácil? La voz del ventrílocuo resonó en mi mente. El miedo se convirtió en pánico. No sabía qué hacer. Me sentí atrapada, una marioneta en manos de un maestro siniestro. Cada día que pasaba, su control sobre mí se fortalecía. Mis seres queridos comenzaron a distanciarse, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Desesperada, busqué la ayuda de un exorcista, alguien que pudiera liberar mi alma del control del ventrílocuo. Fue un último recurso, pero no tenía más opciones. El exorcista llegó una noche, cargado de amuletos y herramientas sagradas. Realizó un ritual en mi sala de estar, invocando fuerzas divinas para expulsar al espíritu del muñeco. El ritual fue intenso. Las velas parpadeaban violentamente y el aire se llenó de una energía densa y pesada. Sentí que algo dentro de mí se retorcía y luchaba por liberarse. La voz del ventrílocuo gritaba en mi mente, llena de furia y desesperación. Finalmente, sentí una explosión de energía y caí al suelo, agotada. El exorcista aseguró que el espíritu había sido expulsado, pero algo en sus ojos me decía que no estaba completamente seguro. Me sentí aliviada, pero sabía que el peligro no había pasado. Decidí mudarme, dejando atrás la casa y el muñeco maldito. Encontré un pequeño apartamento en una ciudad lejana y traté de reconstruir mi vida. Pero la sensación de ser observada nunca me abandonó. A menudo, despertaba en medio de la noche, convencida de que el muñeco estaba en la habitación conmigo, sus ojos brillando en la oscuridad. Un año después, recibí un paquete sin remitente. Mi corazón se hundió cuando lo abrí y encontré el muñeco dentro. Su sonrisa era más siniestra que nunca, y los susurros comenzaron de nuevo. La voz del ventrílocuo era más fuerte, más insistente. «Pensaste que podías escapar de mí», susurraba. «Pero siempre te encontraré». Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y paranoia. Sabía que no había escapatoria. El ventrílocuo había sellado mi destino, y ahora solo podía esperar lo inevitable. Viví mis días en una constante lucha contra la oscuridad que había invocado, siempre con la sensación de que mi final estaba cerca. Y mientras escribo estas últimas palabras, los susurros se hacen más fuertes, la voz del ventrílocuo corriendo en mi mente, sabiendo que pronto, muy pronto, tomará el control completo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.